Hola jóvenes, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás, Daniel? ¿De dónde apareces? Sí, siempre estoy aquí, doctor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo se escucha el audio? Bien, ¿no? Sí, se escucha bien. Ojalá no tengamos ningún percance. Por ahí me han comentado hace minutos que ha caído la señal de alguna empresa, creo. ¿De cuál? Mm, yo, es- yo estoy con Entel, creo. ¿Qué tal? ¿Buena? No. Más o menos, a veces se raya. No estoy seguro si es Entel o Conteco, porque mi papá tiene Entel, pero no estoy seguro si mi mamá tiene Conteco o Entel. Pero las Ya. dos se rayan, la verdad. Sí, creo que han estado últimamente mal, ¿no? Sí. Con Teco, ya, ¿para qué siquiera? Aunque algún amigo que trabaja ahí me ha dicho, pero es bien fácil, me ha dicho. Si se le corta la señal, apague el módem unos 5 minutos, vuélvalo a encender y no va a pasar nada. Ahora, ¿cuán cierto será? Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. En esta ocasión Aún, estamos... aún no he hecho la prueba, digamos, ¿no? Ujú. Tigo, estaba por cambiar a Tigo, como que cambié, pero no me convenció, te cuento. ¿No es buena? Eh, la época que quise usar, mal, Ujú. muy mal, pero bueno. Pero Entel me han dicho que está bien, ¿eh? Sí, creo que Entel siempre está mejor que los otros, ¿no? Sí, con esta prolongación como de su fibra de su conexión de fibra, creo que tendría que estar súper, ¿no? Sí. Bien, a ver, tenemos 2, 4, 6. Buenas noches a todos. Rubén, Rosario, Betzabel, Miguel Ángel, Marisabel, Darwin y últimamente Alfonso. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, doctor. Sí, doctor, todo bien. Hola, Buenas noches, Doc. Bien. hola, ¿cómo están chicos, chicas? Qué bien. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema de mucha importancia, como que es aquella persona designada para ejecutar el testamento o hacer cumplir la voluntad del testador en relación al testamento, ¿ya? Se llama albacea. Dentro de la materia sucesoria, algunos autores lo denominan o lo titulan como el albaceazgo, pero básicamente es el albacea, aquella persona encargada de hacer cumplir o ejecutar las disposiciones voluntarias en el testamento por parte del testador. Me interesaría mucho empezar viendo por unos 20, 25 minutos un documental para que vayan captando en el documental algunas ideas claras de lo que es el albacea, para que en la segunda sesión podamos trabajar con el material de apoyo, con las diapositivas, revisando específicamente la legislación civil de nuestro país. Entonces, voy a compartir con ustedes el documental. Para ello voy a silenciar mi micrófono para compartir el audio del documental. Y por favor, mucha atención. Cualquier duda que tengan en los términos jurídicos usados, en la apreciación de las facultades o atribuciones que la ley le concede a este señor llamado albacea, que dicho sea de paso puede ser un mismo heredero, ojo, puede ser un mismo heredero o puede ser una tercera persona, puede ser un trabajo o un papel remunerado o no remunerado. Ya en esos pequeños conceptos, por favor, mucha atención en el documental para contrastarlo con la legislación civil de nuestro país. Entonces voy a silenciar el audio que yo tengo para compartir con ustedes.
contamos con la asistencia del maestro Luis Ángel Cantú. Muchas gracias. Para analizar el tema tan importante que es del albacea. El albacea que funge, como muchas veces lo hemos visto y lo hemos platicado, como un administrador o un representante en algunas ocasiones de una masa hereditaria a causa del fallecimiento de una persona, y esto nos lleva a analizar esta figura desde el punto jurídico y también mediático, sobre todo para efectos de la trascendencia que con esto conlleva. Maestro, quiero preguntarle, primero que nada, ¿qué es el albaceazgo? ¿Qué es el albacea? Qué bueno que haces esa pregunta, porque hoy en día es una figura que ha tomado especial relevancia. Un albacea es un administrador de unos bienes que están en liquidación, que propiamente resultan ser los bienes de lo que se llamaba el decuyus, ¿sí? En ese sentido es importante precisar que es un administrador que incluso jurídicamente hablando lo podemos ver como un apoderado, vaya, siendo el símil como un apoderado para actos de administración, pero también de pleitos y cobranzas, como abundaré más adelante. En ese sentido, también es importante destacar que no se trata ni de un representante de los herederos, ni de los legatarios, ni tampoco de los acreedores, que es una visión muy poco cercana a lo que nos toca tratar día con día, puesto que si vemos la realidad de circunstancias es que al momento de que no compartan algún punto de vista entre el acreedor y entre el heredero, pues entonces ¿en dónde va a quedar el albacea, no? Claro. Ahora, en el código del Estado de Jalisco lo maneja de una forma, sin embargo, usted nos plantea otra perspectiva de esta figura. ¿Cuál es la diferencia en la que radica esta figura a su punto de vista por lo que respecta a esa representación? Porque a lo que nos está manifestando en este momento nos hace pensar que se trata a veces de un administrador y a veces de un representante, ¿no? Sí, efectivamente el legislador lo trata como un representante de la sucesión para efectos de no integrar a la confusión a los espectadores. Se trató en la publicación también como un representante. Sin embargo, es importante aclarar el tema de que la sucesión no tiene una personalidad jurídica propia. Es decir, al momento de que se realiza el trámite, los bienes que eran del decuyus no pasan a una persona moral, por así llamarlo, jurídica, una ficción, y de ahí a los herederos. Eso no ocurre. Pasan del decuyus directamente a los herederos, a los legatarios y a los demás que se estimen con algún derecho. De tal suerte que estimamos que es desafortunada la redacción que realiza el legislador en el sentido de que es un representante de la sucesión, puesto que no goza de una personalidad jurídica propia. Claro, muy bien. Pues ahora que nos explica un poco la figura, quisiera abundar un poco en la temática de sus obligaciones propiamente y cómo se desarrolla esa función como tal, ya sea dentro o fuera de juicio, ¿no? Por supuesto. Para empezar, ¿quiénes tienen capacidad para ser albaceas? Bueno, cualquier mayor de edad que tenga justamente la libre disposición de sus bienes. Aquí vale aclarar un punto muy importante. Creemos que las personas que son emancipadas no pueden ser albaceas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la libre disposición, ellos tienen la administración, más no la libre disposición, y en ese sentido creemos que se rompe con el esquema que prevé el legislador para que una persona pueda ser albacea, ¿no? Ahora, dentro de las obligaciones que tiene un albacea, bueno, debe de presentar dentro de los 8 días siguientes al que tiene conocimiento del desafortunado evento del fallecimiento de la persona, el testamento, ¿sí? Después de eso, ¿qué ocurre? Debe de asegurar los bienes, previo a ello debe de garantizar su manejo, ¿no? Aquí hay una precisión que hacer, porque mucha gente cae en la confusión de que piensa, oye, ya me liberó el testador de exhibir la garantía que me corresponde en ley,
Y eso es un error. ¿Por qué? ¿Quiénes son los interesados? Los herederos, los legatarios, en su momento demás, pero son ellos los que deben de liberar de esa obligación. El hecho de que el testador lo asiente en su testamento, pues bueno, significará que le tiene mucha fe, pero no implica que per se se tenga que liberar de esa obligación, Claro. ¿no? Ahora, después, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, debe de asegurar los bienes de la masa hereditaria, ¿no? Debe de evitar que terceros se apropien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A veces se tiene la contraseña de la cuenta bancaria que permite y de repente se hace un traspaso. Bueno, eso es ilícito, ¿no? Entonces debe de asegurar los bienes de la masa hereditaria para evitar justamente ese tipo de actitudes, ¿no? También, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, posteriormente en el juicio debe de realizar un inventario y de acompañar los avalúos del bien. ¿Por qué? Esto es muy esencial. Realizando el inventario y acompañando los avalúos, nos damos cuenta de qué es la masa hereditaria, qué se compone, qué bienes tiene, qué derechos, si tiene dinero, si tiene cuentas bancarias, si tiene semovientes, si tiene todo eso, ¿no? Ahora, después de que realiza ese acto procesal, también debe de realizar un proyecto de partición-adjudicación, que a grosso modo es la forma en la que se va a distribuir los bienes entre los herederos, los legatarios, acreedores, etc. También debe de pagar deudas mortuarias, que son las que se motivan a raíz del fallecimiento del decuyus. Debe de pagar las deudas también hereditarias y también las testamentarias, que son propiamente las que se encuentran en el testamento. Ahora, es importante también precisar que debe de salir a cualquier juicio, debe de representar la sucesión, ¿sí? Muchas veces se pierde de vista que el albacea es el que debe de realizar, más bien el que debe de liquidar los bienes de la herencia, pero también debe de velar por la validez del testamento, ¿sí? Porque a final de cuentas es el encargado de ejecutar a cabalidad ahora sí que la voluntad del testador. Interrumpiendo un poco el tema, vamos a corte y volvemos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las innovación en el desarrollo humano. Volviendo al tema del albacea, retomando la temática que teníamos, trataba precisamente de las primeras obligaciones dentro del juicio del albacea como el administrador que es dentro de la herencia, ¿no? Dentro del proceso del decuyus a efecto de la repartición de los bienes. ¿Cómo podemos plasmar o explicar el efecto de la administración de los bienes por parte del albacea dentro de una herencia? Muy bien. Este tema es un tema muy delicado. Realmente me ha tocado en la práctica ver quién tiene la postura de que un albacea lo que debe de hacer es asegurar, resguardar los bienes. Es importante que sí, efectivamente, se conserven los bienes. El albacea siempre debe de conservar la masa hereditaria y bajo de ese tema de la administración no significa, aunque es un cargo que se desempeña de manera personalísima, no se puede delegar a terceros, no implica que el albacea tenga que realizar todas las funciones. También se puede auxiliar de terceros como colaboradores, vaya. Sí, no significa que el cargo del albacea se desempeñe de manera mancomunada, que también se podría establecer por el testador, pero lo ordinario es que se desarrolle por una persona de manera personalísima, vaya. Y en ese sentido, ¿qué puede hacer? Bueno, su deber de administrar lo que no puede hacer expresamente, no puede enajenar los bienes, ¿sí? No puede comprometer en árbitros,
Tampoco puede, por ejemplo, rentar algún inmueble o bien mueble por más de un año. ¿Por qué? Porque su plazo ordinario es de un año. Entonces, en ese sentido, y previendo esa situación, el legislador le establece un lapso dentro del cual pueda disponer parcialmente, por así decirlo, de ese bien, ¿no? Ahora, no implica que no se pueda rentar por más tiempo. A final de cuentas, si cuenta con la autorización de herederos y legatarios, pues bueno, ese plazo se puede extender. Entonces, esa es la administración. La administración conlleva a conservar, pero incluso también yéndonos más allá, implica que los bienes no se vean perjudicados, ¿no? Claro. En ese sentido, por ejemplo, tiene que dar mantenimiento a los bienes, sobre todo si son perecederos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema de las deudas? O sea, ¿a quién debe darle preferencia? Digo, se trata de, como bien lo dices, de mantener o de preservar la herencia, pero ¿qué pasa cuando hay deudas? ¿A quién debe preferir o cómo debe proceder el albacea? Lo que pasa es que siempre debe de hacerse cargo de las deudas y estas siempre son a cargo de la masa hereditaria, claro. ¿Sí? En ese sentido, dentro de los proyectos que acompañe el albacea, debe de contemplar tanto derechos como obligaciones a cargo de la masa hereditaria. Y ya a final de cuentas, se restará los adeudos a la masa hereditaria y lo que subsista ya será repartido por él hacia los herederos de conformidad a las porciones. Ahora, también el testador a veces impone obligaciones en los testamentos, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, siempre debe de hacerse cargo de esa obligación, pero también debe de rescatar los derechos que pertenezcan a la masa hereditaria, ¿no? Un ejemplo de ellos, un crédito sin cobrar. Claro. Ahí es donde entra otra obligación del albacea, que es justamente promover aquellas instancias que sean necesarias para que el patrimonio del decuyus no se vea afectado de manera negativa. Si tuvo pagarés el decuyus, bueno, pues él en su carácter de albacea de la asociación tiene la obligación de instaurar las instancias legales que correspondan para hacer valer esos derechos, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahora, hablando de todas esas obligaciones, ¿cómo debe procederse concretamente con la temática de la rendición de cuentas? Qué bueno que tocas ese rubro. La rendición de cuentas aquí en la legislación local se prevé que sea cada 6 meses, ¿sí? O 15 días antes de que venza su plazo del encargo, ¿no? Claro. En ese sentido, las cuentas, bueno, pues deben de ser claras. Incluso se prevén que sean en ciertos casos cuentas generales, pero vamos más allá de eso. ¿Qué pasa si no rinde cuentas? ¿Qué pasa si no formula el inventario y los avalúos no los acompaña? ¿Qué pasa si no realiza el proyecto de partición y adjudicación? Todas esas son consecuencias negativas. Un albacea pues siempre será responsable, aquel que maneja recursos ajenos siempre es responsable de rendir cuentas hacia quien es el titular de ellos, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿quiénes son los interesados? Bueno, los herederos. Sí. Y concretamente, a efecto de desarrollar en plenitud sobre la rendición de cuentas, cuando hay dilapidación de bienes o cuando se está afectando la masa hereditaria, ¿qué pueden hacer los herederos o los interesados en este caso en contra del sujeto? En contra del albacea. Bueno, tienen varias instancias, ¿no? Para empezar, podrían operar la revocación. La revocación, a grosso modo, es porque quiero y cuando quiero te revoco el cargo, ¿no? Uh-huh. Ahora, también está la figura de la remoción, que es ante cualquier incumplimiento que realice el albacea. Incluso la legislación local prevé 2 supuestos bajo los cuales se puede remover el cargo de albacea de plano, y cito de plano porque así lo refiere el legislador, que es cuando no garantiza
el manejo de su administración, que lo tiene que hacer dentro de los 3 meses siguientes de haber aceptado el cargo, o también cuando no rinde el proyecto de inventario junto con los avalúos, que debe hacerlo dentro del plazo de 90 días de haber aceptado el cargo. ¿Qué significa de plano? Bueno, no necesita gran interpretación. A mi punto de vista es que simplemente suceda el supuesto para que el juez lo pueda remover, ¿no? En ese sentido, me parece que esa disposición, yo en la práctica nunca he visto que lo realicen de esa manera, pero esa disposición valdría la pena analizar su constitucionalidad conforme el artículo 14 de nuestra Carta Magna Federal, por cuanto a que toda persona debe ser oída y vencida en juicio. Permíteme interrumpirte un poco, vamos a corte y volvemos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app, Job Search, permite a los usuarios de empresarial. Estábamos en la temática de la importante figura que es el albacea. El albacea, y bueno, licenciado Luis, retomando la figura de la remoción del albacea, ¿nos puedes explicar cómo opera? Claro. La remoción inicia con el incumplimiento de alguna de las obligaciones del albacea. Entre ellas debemos de destacar que el legislador, y ya lo habíamos comentado antes, contempla que algunas sean de plano, lo que implica que al momento de que se ejecuta, al momento de que hay un incumplimiento, el juez estará en aptitud de automáticamente removerlo. Cuestión que valdría la pena analizar su constitucionalidad conforme al artículo 14, toda vez que, bueno, pues siempre debemos de ser oídos y vencidos en juicio antes de cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante destacar cómo opera regularmente es que se inicia a través de la solicitud, normalmente vía incidental, de la remoción del albacea. Dentro de esa solicitud, bueno, tenemos que hacer valer las causales del incumplimiento y él se tendrá que defender, es decir, con nuestro escrito le darán vista para que él manifieste lo que conforme a su derecho corresponda. Habrá un periodo probatorio, un periodo de alegatos y bueno, posteriormente la sentencia, ¿no? Donde se dictamine si por parte del albacea hubo un incumplimiento de sus obligaciones o no. Bueno, y para concluir este bloque de la figura del albacea, licenciado, danos tus recomendaciones por lo que lleva a la figura propiamente hablando y la trascendencia que con esto trae a un patrimonio, ya sea propio o ajeno. Claro, bueno, en primer lugar siempre hay que estar debidamente asesorado. En este caso, en materia legal, el desempeño del cargo del albacea no es un cargo que se deba tomar a la ligera, conlleva muchas responsabilidades y efectivamente hacer un debido uso de lo que realmente es, ¿no? El hecho de que alguien se ostente como un albacea de una sucesión, pues implica que no va a utilizar esa figura ni para beneficiarse propiamente, ni para beneficiar ilícitamente a terceros. En ese sentido, es importante que se tome la figura con la seriedad que se debe, que siempre sean asesorados y también que estén en constante comunicaciones. Si eres albacea, bueno, con tus herederos, con tus legatarios, con tus acreedores, y si eres heredero, viceversa, ¿no? Siempre la constante comunicación hará fluir el juicio en la medida de lo que se pueda pronto, ¿no? Licenciado, agradezco mucho su asistencia. Este fue un programa muy importante por la figura que se trató. Al contrario, el gusto es mío. Gracias por esta oportunidad. Vamos a un pequeño corte. Bien, jóvenes. ¿Qué características, qué dudas, qué preguntas les ha generado? Por si acaso esa entrevista está en base a la legislación mexicana, ¿ya? Derecho que es muy, muy similar a la nuestra y que en parte tiene muchos institutos jurídicos similares. ¿Qué han podido destacar? ¿Qué términos? ¿Qué había sido un albacea, según lo que han escuchado? ¿Cuáles son las atribuciones, facultades que tiene, obligaciones también y todo aquello? Es aquella persona que se encarga de administrar los bienes de cuyos hasta que
lo reciban los legatarios o los herederos, creo. Ya, ya. ¿Quién más? O sea que estamos hablando de un administrador de los bienes dejados por el decuyus, ¿cierto? Para que posterior a todas las diligencias, porque de eso habla, a todas las diligencias que deba hacer el albacea, finalmente sean distribuidos, ¿cierto? Entre los herederos. ¿Qué más? ¿Qué más han destacado? ¿Tiene responsabilidades o no tiene? Tiene. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que le está prohibido hacer al albacea? Creo que era enajenar los bienes. Ya, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Rocío, Natalie, Marisabel, Miguel Ángel, Marco Antonio, Cristian Sarmiento, Doctor Balda, Isela, Darwin, Abigail, ¿qué más? Doctor, está prohibido hacer lo que es la dilapidación de los bienes. Ya, no puede dilapidar. ¿Qué significa dilapidar? Disponer del porcentaje permitido. Ya. Malgastar, doctor. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Malgastar. Malgastar, ¿no? A ver, dilapidar, malgastar, darle un uso distinto, un fin distinto. ¿Qué más? A ver, chicos, ¿qué más han escuchado? ¿Puede delegar el albacea su rol o su papel? ¿O no puede hacerlo? Otra pregunta. ¿Puede el testador o el decuyus designar o establecer un solo albacea o puede designar más albaceas? ¿Nadie? Puede disponer de varios, doctor. ¿Puede No, designar a no puede. varios? No, doctor, no puede a no ser que diga en el testamento. Claro, toda designación de albacea, si es que el testador o el decuyus considera necesario, tiene que hacerlo mediante el testamento. Expresamente individualizado debe estar el albacea. ¿Qué más, chicos? A ver, doctor Balda, ¿qué podemos rescatar del pequeño documentalcito? Doctor, va a disculpar, estoy manejando, estoy en carretera. Ah, no me diga. Sí, doctor. No ha escuchado el documental. Marisabel, adelante. Marisabel Vargas. ¿Qué quieres compartir? Algo que te haya llamado la atención, alguna curiosidad sobre el tema. Nada, ¿alguien más? Rosario Paredes. Tampoco está Buenas Charito en noches, línea. doctor. Hola Rosario, ¿cómo estás? Doctor, yo también entendí lo que mi compañero ya mencionó, que es una persona de la cual está encargada de hacer cumplir la última voluntad del difunto. Ya, ¿y esta persona has podido captar, debe ser una persona natural o puede ser también una persona jurídica? ¿Natural, doctor? Una persona natural. ¿No podría ser jurídica? Yo creo que podría ser los dos.
Ya, a ver, ¿alguien? ¿Podría ser jurídica o solamente debe ser natural, chicos? ¿Alguien ha escuchado por ahí? Natural, Doc. ¿Natural? No podría entonces designarse un albacea en la persona de una persona colectiva o ficticia, ¿cierto? Bien, a ver, veamos qué es lo que establece nuestra legislación. Ahí tiene. El albacea, o el albaceazgo, como dice el tema. Fíjense, y a ver qué concordancias y similitudes encontramos. Es la persona nombrada por el testador, ojo, también por el juez y aún por los herederos, de manera general. Tiene a su cargo cumplir y ejecutar las disposiciones de última voluntad ordenadas por el cuius, conforme a las facultades conferidas en el testamento. En función de esta tarea tan singular a realizar, se lo denomina como ejecutor, como administrador o como el que va a disponer estrictamente el cumplimiento testamentario. En términos claros, el albacea es la persona encargada, designada por el decuius, por el testador, mediante un testamento, de hacer cumplir todas las disposiciones de última voluntad que el testador pudo establecer en su testamento. Cuando hace un momento vimos el pequeño documental, el colega que exponía, vamos a decir, establecía que el decuius, antes de la distribución, adjudicación o división y partición, como se llama, de la masa hereditaria a favor de quienes el testador haya designado, también podía ser delegado, podía encargársele el tema de administrar todos los bienes que el testador tenía, si acaso fuera necesario. Todo va a depender de las disposiciones testamentarias que el testador deba realizar, ¿ya? Pero básicamente en su conceptualización, en su definición, ese es el albacea. Bien. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? ¿De dónde nace todo esto? Dentro de las investigaciones doctrinales en materia civil y más precisamente en materia sucesoria, existe un criterio de algunos autores que predomina inclusive sobre los criterios generados en el derecho romano, ¿ya? Porque desde el Código Hammurabi, si ustedes se acuerdan en algunos temas que vimos viéndolo, ya se establecía la delicadeza e importancia que se le daba a la figura del heredero, del eres, como lo decían en el derecho romano. Si ustedes también se acuerdan, el derecho romano concibe la figura de la sucesión hereditaria a partir del patriarcado, el famoso pater familias, ¿cierto? Y por esta razón se establece, según los autores, que esta figura del heredero estaba ligado, ¿no?, a un cumplimiento irrefutable, ineludible en relación a la voluntad del causante. Desde ya en el derecho romano, en las épocas del emperador Justiniano, famoso él, se daba castigo, se daba sanciones a aquellas personas que no cumplían con los mandatos del testador. Esto generaba en los herederos que se apresuren, que se apuren siempre a dar, materializar o cumplir con lo dispuesto en el testamento por parte del testador.
Nítidamente la figura del albaceazgo, del albacea, ya, aparece con mayor notoriedad en la Edad Media, con diversos nombres que posteriormente derivaron en ejecutor testamentario, albacea, contador partidor o administrador de la herencia. En la época actual, independientemente de que los herederos deban cumplir o ejecutar las disposiciones testamentarias, el testador tiene la facultad de ordenar la existencia o la designación de un albacea. Es decir, puede designar, nombrar, ojo, uno o más albaceas que tengan la misión, la responsabilidad de ejecutar y hacer cumplir determinadas decisiones o actos, o de ser general, que ejecuten lo dispuesto en esa calidad en el testamento. Por eso es que muchas legislaciones configuran al albacea básicamente como el ejecutor o administrador testamentario, así se lo conoce. Es la persona encargada de ejecutar o administrar las disposiciones de última voluntad dejadas en el testamento. Que eso no se les olvide, por favor. Nuestra legislación también establece ciertas clases de albacea, ¿ya? Ciertas clases de albacea. Sin embargo, antes de entrar en materia con este tema, dado que se nos está acabando el tiempo de grabación de la primera sesión, chicos, voy a terminar aquí la grabación y en un par de segundos les paso, por favor, el nuevo link para que puedan conectarse. ¿Está bien? A ver, voy a parar acá la grabación y por favor